Bienvenidos a un rincón del planeta que muy pocos se atreven a nombrar en voz alta y todavía menos logran describir sin caer en el cliché fácil. Hay un país que la mayoría solo conoce por titulares de noticias, por fragmentos sueltos que llegan filtrados y casi nunca completos. Pero detrás de esa imagen borrosa se esconde algo que pocos imaginan. Ciudades que llevan 7000 años en pie, puentes que parecen desafiar las leyes de la física, volcanes que emergen entre bosques de un verde casi imposible, y una isla remota donde la tierra roja tiñe las olas como si el planeta mismo sangrara color. Ese país es Irán. Y lo que vamos a recorrer juntos no es la versión que aparece en los noticieros, sino una que pocos se han tomado el tiempo de contar completa. Empecemos por una contradicción que cuesta creer hasta que uno la enfrenta cara a cara. En el desierto de Lut se registró la temperatura de superficie más alta jamás medida en la Tierra, 71 grados con 8 décimas centígrados. Un calor que parece diseñado para borrar cualquier rastro de vida. Y sin embargo, ahí, justo en los bordes de ese infierno seco, tribus nómadas siguen moviéndose con sus rebaños y microorganismos diminutos encuentran la manera de sobrevivir donde nada debería resistir. Ahora viajen mentalmente al otro extremo del país, hacia el norte, y encontrarán los bosques hircanos, una selva que existe desde hace 50 millones de años, tan antigua que rivaliza en edad con el mismísimo Amazonas y que la UNESCO protege como una joya irrepetible. ¿Cómo puede un mismo territorio contener semejantes opuestos? Esa es la primera pista de que Irán no es lo que parece a primera vista. La geografía sigue jugando con nuestras expectativas. En la misma temporada del año, alguien puede estar esquiando en las laderas del monte Damavand, el volcán más alto de todo el continente asiático, mientras a cientos de kilómetros de distancia, otra persona toma el sol tranquilamente en una isla del Golfo Pérsico. Picos nevados, costas subtropicales, desiertos interminables, todo conviviendo dentro de un territorio más extenso que Francia, Alemania y el Reino Unido juntos. Y ahí no termina la lista de maravillas naturales. Está el Mar Caspio, el lago más grande del mundo, la cordillera de Zagros extendiéndose por casi 1590 kilómetros y más de 2490 kilómetros de costa accidentada que muy pocos han recorrido. Pero para entender Irán de verdad hay que remontarse 7000 años atrás, al momento en que esta tierra dio origen al vasto imperio persa, una civilización que sentó las bases del álgebra, que tejió las alfombras más admiradas de la historia y que incluso, según se cree, dio los primeros pasos hacia lo que hoy llamamos el hado. Bajo la arena todavía funcionan los qanats, acueductos subterráneos de 2500 años de antigüedad que siguen llevando agua a pueblos remotos sin necesidad de una sola gota de electricidad. Mientras tanto, en la superficie, la Teherán moderna respira con 13 millones de habitantes, un metro que no descansa y una convivencia curiosa entre rascacielos de vidrio y tradiciones que se niegan a desaparecer. Con 27 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO,
Más que Japón, más que Egipto, Irán sigue siendo, contra toda lógica, un destino que casi nadie visita. Y ahí, en el pueblo de Khandován, la gente todavía vive dentro de cuevas talladas en roca volcánica, con wifi y agua corriente conviviendo con paredes que tienen siglos de antigüedad. ¿No es curioso cómo lo antiguo y lo moderno terminan encontrando la forma de coexistir aquí y en tantos otros rincones del mundo que conocemos? Empecemos entonces a desentrañar esta tierra, un lugar a la vez, empezando por una isla que parece pintada por el fuego mismo. La isla de Ormuz ocupa apenas 41 kilómetros cuadrados en las aguas del Golfo Pérsico, pero ahí dentro cabe una paleta de colores que ningún pintor podría inventar. Minerales volcánicos tiñen el suelo en bandas de rojo, amarillo, naranja, púrpura y blanco, como si la tierra guardara memoria de cada erupción antigua. El óxido de hierro pinta la llamada Playa Roja, donde la arena color carmesí se mezcla con las olas que rompen sin descanso. Y aquí viene algo que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer. Los habitantes locales recogen ese polvo rojo y lo usan como especia, para condimentar guisos, para dar sabor al pan de todos los días. Comer, literalmente, el paisaje que uno tiene frente a los ojos. Las colinas de la isla muestran capas de sedimentos que cuentan, una sobre otra, la historia de erupciones ocurridas hace millones de años, y esos mismos minerales tiñen el mar durante la marea baja, convirtiendo la orilla en un laboratorio natural de color que los geólogos estudian con fascinación. Navegar hasta Ormuz es, de alguna manera, probar un planeta distinto, uno que todavía lleva las cicatrices del fuego que lo formó. Desde esa isla teñida de rojo, viajemos tierra adentro, hacia la provincia de Azerbaiyán Oriental, donde otro misterio geológico se convirtió, con el paso de los siglos, en hogar. En el pueblo de Khandován, familias enteras han tallado sus viviendas directamente en roca volcánica del monte Sahand, una roca que tiene 700 años de historia. Y lo asombroso no es solo que esas casas existan, sino que siguen habitadas hoy mismo, con electricidad instalada, con agua corriente, con conexión a Internet, todo integrado dentro de paredes de piedra que parecen sacadas de otra era. El grosor de esa roca mantiene el interior fresco durante los veranos que superan los 37 grados centígrados y cálido durante los inviernos más helados. Las viviendas se apilan en varios niveles, como si fueran colmenas naturales, conectadas por senderos angostos que serpentean entre una casa y otra. Cerca de ahí brota un manantial mineral que los habitantes consideran curativo para los riñones, así que muchos visitantes llenan botellas para llevarse ese agua a casa. Ningún otro pueblo mezcla la prehistoria con la vida cotidiana de manera tan natural. Entrar en una de esas casas es, literalmente, habitar un fósil que todavía respira. De las montañas volcánicas de Azerbaiyán Oriental, el relato nos lleva ahora hacia los bosques húmedos de Gilán, donde la naturaleza esconde algo que parece sacado de una leyenda medieval. Ahí, escondido entre la vegetación, se levanta el castillo de Rutkhan, con muros que se extienden por 1490 metros
y conectan 42 torres de vigilancia. Todo esto a 2.300 pies de altura, entre picos cubiertos de neblina. Los constructores comenzaron esta fortaleza en tiempos sasánidas y la ampliaron durante el siglo XI para proteger las rutas comerciales que pasaban por la zona. Llegar hasta ahí exige más de una hora de caminata entre cascadas y senderos cubiertos de musgo, un esfuerzo que muchos viajeros describen como una peregrinación más que como una simple excursión. La piedra se funde tanto con el verde de la selva que desde abajo la fortaleza casi desaparece a la vista, invisible entre las hojas. Durante siglos, este castillo protegió la región de invasores y, curiosamente, la humedad constante del bosque tropical ha conservado sus muros mejor que cualquier clima seco lo habría hecho. Pocos sitios en el mundo muestran una fortificación que sobrevive precisamente gracias a la humedad y la vegetación que la rodea, en lugar de a pesar de ellas. Subir esos senderos es, de alguna forma, caminar los mismos pasos de guerreros que aprendieron a vivir al ritmo salvaje de la naturaleza, sin intentar dominarla del todo. Bajemos ahora de las montañas boscosas hacia el corazón árido de Irán central, donde un pueblo entero parece haber detenido el tiempo hace 2500 años. El pueblo de Abiane se aferra a las laderas de las montañas centrales con casas de adobe rojo que datan de la época sasánida. Las calles suben en escalones y cada vivienda se apoya sobre la que está debajo, en una arquitectura pensada para la estabilidad frente a los movimientos telúricos. Los habitantes todavía visten pañuelos y chalecos tradicionales y hablan un dialecto que apenas ha cambiado en siglos. La arcilla roja resiste los terremotos mucho mejor que los bloques de piedra convencionales, y no es raro encontrar entre los habitantes rasgos de piel clara y cabello rojizo, herencia que muchos rastrean hasta las raíces arias más antiguas de la región. Los sismos han puesto a prueba este pueblo una y otra vez, y sin embargo, ahí sigue, terco, en pie. Caminar por esas calles escalonadas es encontrarse con personas cuyos antepasados contemplaron exactamente el mismo paisaje que uno tiene frente a los ojos en ese instante. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo de nuestra propia infancia, de esos rincones familiares que insisten en desaparecer bajo el avance de lo nuevo? Pero si el misterio de Abiane vive en la superficie, bajo tierra, en la provincia de Hamadán, se esconde otro completamente distinto, uno hecho de agua y oscuridad. La cueva de Ali Sadr se extiende 11 kilómetros bajo la superficie, formada hace entre 130 y 190 millones de años dentro de un lecho de roca caliza. La profundidad del agua varía entre medio metro y 14 metros, dependiendo de la zona, pero el líquido es tan transparente, tan cristalino, que el fondo del lago se distingue con claridad incluso donde la profundidad alcanza los 5 metros, siempre a una temperatura constante de 12 grados centígrados. Estalactitas cuelgan del techo como si fueran candelabros suspendidos sobre el agua quieta, y ahí dentro, en total oscuridad, solo sobreviven microorganismos capaces de prosperar sin luz ni oxígeno provenientes de la superficie.
Botes eléctricos deslizan a los visitantes por cámaras que superan los 30 metros de altura. Un río que talló esta cueva durante eones, gota a gota, con una paciencia que desafía cualquier escala humana de tiempo. Ningún otro sistema de cavernas ofrece un recorrido tan completo hacia las entrañas de la Tierra. Remar por ahí dentro es adentrarse en un mundo que el tiempo mismo parece haber olvidado. Salgamos de esa oscuridad subterránea hacia la luz del desierto, cerca de Persépolis, donde la piedra guarda los rostros de reyes que gobernaron hace 25 siglos. Naqsh-e-Rostam está tallado directamente en un acantilado, y ahí los artesanos esculpieron, hace 2500 años, las tumbas de 4 reyes aqueménidas. El sarcófago de Darío I descansa a 18 metros de altura, con filas de soldados tallados debajo como una guardia eterna. Cerca, en el mismo estilo, reposan las tumbas de Jerjes I, Artajerjes I y Darío II. Cada rey mira hacia el oriente en posición de adoración, recibiendo por siempre el amanecer. El sitio también conserva relieves que narran batallas y victorias de la era sasánida, esculpidos por artesanos que trabajaban la piedra caliza con herramientas de hierro. Estas fachadas funcionaron como guardianes eternos de los muertos. Parado ante la base del acantilado, uno siente cómo esos ojos tallados hace milenios todavía sostienen la mirada, como si el tiempo no hubiera pasado en absoluto. Y hablando de miradas que atraviesan el tiempo, hay una montaña que los persas han visto durante generaciones como algo más que roca y nieve. Un espíritu protector. El monte Damavand domina la cordillera de Alborz con sus 5.610 metros de altura, la cima volcánica más alta de todo el continente asiático, aunque lleva miles de años dormida. Cerca de la cumbre, respiraderos de azufre siguen liberando vapor, un recordatorio de que el calor, en el fondo, nunca se apagó del todo. La epopeya del Shahnameh cuenta que el tirano Zahak fue encadenado justamente en estas laderas como castigo eterno. Durante el verano, flores silvestres florecen a lo largo de los senderos de lava hasta los 4.200 metros, aunque más allá de esa línea, los escaladores enfrentan el riesgo del mal de altura que golpea con rapidez. Desde Teherán, en días despejados, la montaña se distingue con claridad a 69 kilómetros de distancia, y los habitantes locales la veneran casi como una entidad viva que vela por ellos. Subir sus senderos es fundir el mito con la fuerza cruda de la montaña misma. Desde las alturas del volcán dormido, descendamos ahora hacia las llanuras donde un rey construyó, hace más de 2500 años, la capital ceremonial de un imperio que abarcaba medio mundo conocido. Persépolis se convirtió en la capital ceremonial de los aqueménidas en el año 515 a.C. Darío I la construyó sobre terrazas que se extienden a lo largo de casi 13 hectáreas. La puerta de todas las naciones se alza a 18 metros de altura, flanqueada por toros de piedra, y sus relieves representan a 23 delegaciones distintas, llegadas desde la India hasta Etiopía, cada una trayendo tributo para el rey.
En los salones más amplios se celebraban los festejos de Nowruz, con desfiles de oro y plata que debieron deslumbrar a quien los presenciara. Todo eso terminó en el año 330 a.C., cuando Alejandro Magno incendió la ciudad tras conquistarla. Las ruinas que sobreviven revelan un corte de piedra tan avanzado que parece imposible para su época. Bloques únicos tallados con una precisión asombrosa. Este era el lugar donde una vez al año se reunía el mundo conocido entero. Subir esas escalinatas es, de alguna manera, sumarse a esa asamblea perdida de naciones. De las ruinas quemadas de Persépolis, viajemos ahora hacia Isfahán, donde otra plaza, siglos después, reunió no imperios lejanos, sino la vida cotidiana de toda una ciudad bajo un mismo cielo abierto. La plaza Naksh-e-Jahan cubre casi 9 hectáreas en el corazón de Isfahán. El Shah Abbas I comenzó su construcción entre 1598 y 1602, y en su momento fue, sin exagerar, la plaza más grande del mundo entero. Conecta, en perfecta alineación, la mezquita del Shah, el Palacio Ali Kapur y la mezquita del Sheikh Lotfollah. En el centro, los campos de polo recibían partidos que la gente observaba en multitudes, y 4 fuentes reflejan los arcos que las rodean por los 4 costados. La UNESCO elogia esta plaza como un ejemplo perfecto de planificación urbana de la era safávida, y bajo tierra, los bazares siguen conectados entre sí, permitiendo el comercio durante todo el año. Los mercaderes todavía venden ahí, hoy mismo, como lo hicieron sus antepasados. Este diseño logra equilibrar el espacio abierto con la belleza cerrada de sus edificios. Sentarse en el centro de esta plaza es sentir cómo 400 años de armonía se despliegan, lentamente, ante los propios ojos. De Isfahán viajemos ahora hacia Shiraz, ciudad de poetas y jardines, donde la luz del amanecer se convierte cada mañana en un espectáculo que dura solo minutos. La mezquita Nasir al-Mulk abrió sus puertas en Shiraz en 1888. Sus constructores cubrieron muros y arcos con azulejos de un rosa suave, razón por la cual muchos la conocen simplemente como la Mezquita Rosa. Cuando el sol de la mañana atraviesa los vitrales de colores en el salón de oración, pinta el piso entero con arcoíris que se desplazan lentamente. Tonos carmesí, azul y amarillo crean patrones que cambian minuto a minuto, y no existen 2 diseños de azulejo iguales en todo el interior. Funciona como mezquita, sí, pero atrapa la luz como si fuera una galería de arte diseñada con precisión milimétrica por los artesanos que ajustaron cada vidrio para lograr este efecto. Llegar temprano significa presenciar cómo la luz solar convierte la piedra en un lienzo vivo, aunque sea solo por un instante breve cada mañana. De esa luz fugaz en Shiraz, viajemos ahora hacia el corazón del desierto central, donde toda una ciudad aprendió, hace siglos, a vencer al sol sin necesidad de electricidad. Yazd es Patrimonio de la Humanidad declarado por la UNESCO, enclavada en pleno desierto central de Irán. Sus badgirs, o torres de captura de viento,
se elevan hasta 30 metros de altura y canalizan las brisas hacia habitaciones subterráneas para lograr un enfriamiento completamente natural. Los callejones de adobe serpentean entre barrios que incluso hoy dependen de este sistema centenario. El templo del fuego zoroástrico conserva una llama que arde sin interrupción desde hace 1500 años, alimentada por rituales sagrados que nunca se han detenido. Los Kanats traen agua desde montañas ubicadas a casi 50 kilómetros de distancia, usando únicamente la gravedad y túneles subterráneos, un sistema que sus constructores perfeccionaron hace más de 2000 años, mucho antes de que existiera la electricidad. La ciudad entera funciona sin aire acondicionado moderno, incluso en veranos que superan los 43 grados centígrados. Esto demuestra que la ingeniería antigua puede sostener la vida en condiciones que hoy consideraríamos extremas. Caminar por sus callejones es entender, paso a paso, cómo Yazd logró burlar al desierto. De las calles resecas de Yazd, regresemos a Teherán, hacia un palacio donde miles de espejos convirtieron la luz en una forma de poder. El palacio de Golestán creció como complejo Qallar entre los siglos XVI y XIX en Teherán. Sus salones de espejos contienen miles de fragmentos diminutos de vidrio que reflejan la luz en patrones deslumbrantes. Solo la sala del trono alberga más de 1000 espejos, creando la ilusión de un espacio que parece no tener fin. Piscinas de mármol y patios con mosaicos completan el conjunto, y la UNESCO reconoce este palacio por mezclar los espejos de origen europeo con los jardines tradicionales persas. Ahí, los shahs recibían a diplomáticos extranjeros, buscando impresionarlos con una opulencia cuidadosamente calculada. Pasadizos ocultos conectaban las áreas privadas de la familia real con los salones públicos de recepción, y los artesanos pegaban cada espejo, uno por uno, a mano, buscando una alineación perfecta. Todo esto revela cómo la realeza construyó mundos privados dentro de sus propios muros. Entrar en estos salones es ver cómo la luz revela capas enteras de una grandeza que el tiempo había casi olvidado. De los espejos de Golestán, viajemos ahora hacia un jardín de rosas en Shiraz, donde un poeta muerto hace 7 siglos sigue, cada noche, conversando con quienes lo visitan. La tumba de Hafez descansa en un jardín de rosas en Shiraz, en honor al poeta del siglo XIV, y la UNESCO la considera parte de un paisaje cultural vinculado a la literatura persa. Cada noche, visitantes se reúnen para leer en voz alta fragmentos de su libro, El Diván, en encuentros que se repiten desde hace generaciones. La estructura actual, de 1931, usa columnas de mármol alrededor de un sarcófago central a cielo abierto. Muchos iraníes abren el libro al azar buscando una guía para sus decisiones, una tradición conocida como fal. Naranjos bordean los senderos donde familias enteras discuten sus versos hasta bien entrada la noche. Esta costumbre transforma una tumba en un aula viva de poesía, algo que ningún otro sepulcro en el mundo logra replicar con esa naturalidad diaria. Sentarse entre esas rosas conecta, de alguna manera,
a quien visita con generaciones enteras de buscadores que llegaron antes, buscando las mismas respuestas. De ese jardín silencioso, volvamos a Isfahán, hacia un puente que aprendió a cantar cuando el agua corre bajo sus arcos. El puente Kaju atraviesa el río Zayandeh en Isfahán con 33 arcos precisos a lo largo de casi 300 metros. Alaverdi Khan lo construyó en 1602 para controlar las inundaciones y el paso de multitudes. Los patios bajo los arcos crean cámaras de eco naturales perfectas para conciertos al caer la tarde. Antes, el agua fluía bajo cada arco durante todo el año, sosteniendo la vida de la ciudad entera. Los ingenieros curvaron cada tramo para que coincidiera exactamente con la curva natural del río. Hoy la gente sigue reuniéndose ahí, al atardecer, para escuchar música y tomar té, tal como se hacía siglos atrás. Este puente pasó de ser una simple obra utilitaria a convertirse en el corazón mismo de la comunidad. Escuchar bajo sus arcos es sentir cómo el sonido todavía carga el propósito original de este lugar. Alejémonos ahora de Isfahán, hacia el sur, donde un rey decidió construir su capital sin necesidad de un solo muro defensivo. Pasargada sirvió como capital de Ciro el Grande desde el año 550 a.C. Su tumba mide casi 11 metros de altura, levantada sobre una plataforma de piedra de 6 escalones, pensada para una elevación eterna. La UNESCO protege este sitio como el origen del diseño del jardín persa, con parcelas medidas con precisión y árboles dispuestos según un plan exacto. Figuras aladas talladas en piedra caliza custodiaban simbólicamente las entradas. Ciro diseñó espacios abiertos sin muros defensivos, un reflejo directo de su política de paz. El sitio cubre una amplia extensión de campos escalonados, más de 160 hectáreas en total, que influyeron en los imperios que vinieron después. Los arqueólogos han encontrado herramientas que muestran una construcción tan simple como precisa. Este diseño abierto difundió la tolerancia a través de la belleza compartida. Acercarse a esa plataforma es pararse justo donde la visión de un solo hombre cambió el rumbo de la historia entera. De la austera grandeza de Pasargada, viajemos hacia un jardín donde el agua misma parece susurrar en lugar de correr. El Jardín Fin sigue el modelo persa reconocido por la UNESCO, construido en 1590 por Abbas I. Canales de agua se extienden por casi 400 metros en simetría exacta, entre hileras de cipreses distribuidas sobre 2,5 hectáreas. Los pabellones se ubican en intersecciones clave para ofrecer vistas equilibradas hacia todas las direcciones. Las fuentes se elevan casi 5 metros usando únicamente la presión subterránea que generan los qanats. Este sistema inspiró jardines en la India, en Turquía y en España a lo largo de los siglos, sin que jamás hiciera falta una sola bomba mecánica ni electricidad para hacerlo funcionar. Cada sendero se alinea para enmarcar perfectamente el octágono central. Los diseñadores calcularon las pendientes con tanto cuidado que el agua apenas susurra, nunca ruge. Aquí,
el arte controla a la naturaleza con una precisión casi silenciosa. Seguir estos canales es trazar el plano original del paraíso, puesto a prueba durante siglos. Del jardín silencioso regresemos a Isfahán, hacia la mezquita donde hasta un susurro puede recorrer 60 metros de distancia. La mezquita del Shah presenta minaretes de 42 metros de altura, construidos en el siglo XVII en los límites de Isfahán. Su bóveda transporta susurros a través de 60 metros hasta el muro más lejano, gracias a curvas cuidadosamente calculadas. Azulejos de 7 colores cubren más de 7.000 metros cuadrados sin que ningún patrón se repita jamás. La entrada principal enmarca el patio siguiendo proporciones basadas en la proporción áurea. Los arquitectos pasaron años probando los ecos con voces e instrumentos musicales hasta lograr que un solo llamado a la oración llenara todo el espacio con total claridad. Los azulejos resisten sin decolorarse después de 400 años de exposición directa al sol. Aquí, la ingeniería del sonido se encuentra con la perfección visual. Susurrar dentro de este espacio es escuchar cómo la eternidad responde a través de la piedra misma. A pocos pasos de ahí, otra mezquita guardaba un secreto reservado exclusivamente para la realeza, lejos de cualquier mirada pública. La mezquita del Sheikh Lotfollah abrió en 1618, construida exclusivamente para uso de la familia real safávida. Su cúpula cambia de color, de un tono crema a un dorado profundo, conforme la luz del sol se desplaza durante el día. No tiene minaretes visibles desde el exterior. El mihrab interior forma, en azulejos, la figura de una cola de pavo real hecha con 18.000 piezas colocadas a mano, una por una, para lograr un flujo perfectamente continuo. Un túnel oculto la conectaba directamente con el Palacio Ali Kapur, a apenas 90 metros de distancia. La luz entra por una sola ventana diseñada específicamente para capturar los rayos del amanecer en un haz concentrado, manteniendo las oraciones alejadas de cualquier mirada pública. Para la realeza, la fe se vivía como un teatro íntimo y privado. Deslizarse por su puerta es descubrir cómo la luz revela el refugio sagrado de un soberano. Justo frente a esa mezquita se alza un palacio donde siglos atrás la música misma formó parte de los planos arquitectónicos. El Palacio Ali Kapur se eleva 6 pisos, terminado por el Shah Abbas I en 1598. En el salón de música, ubicado en lo más alto, los artesanos tallaron nichos con forma de laúdes y tambores para lograr resonancia acústica. El sonido se proyectaba con total claridad hasta 45 metros más abajo, directamente hacia la plaza Naqsh-e-Jahan, sin necesidad de ningún amplificador. Los detalles de estuco imitan formas de instrumentos musicales para intensificar tonos específicos, convirtiendo el edificio entero en una especie de sala de conciertos al aire libre. Desde sus balcones se observaban partidos de polo y festivales completos. El diseño integró la música dentro de la arquitectura misma, desde los cimientos. Tocar una cuerda hoy
hace que estas paredes todavía vibren con ecos de aquella realeza. De los salones musicales de Isfahán, demos un salto en el tiempo hacia Teherán, donde un monumento del siglo XX trató de resumir, en concreto y mármol, toda la historia de una nación. La Torre Azadi, también conocida como la Torre de la Libertad, se ha convertido en un símbolo icónico de la rica historia y la grandeza arquitectónica de Irán. Alcanza los 45 metros de altura y funciona como el gran hito occidental de Teherán desde 1971. Su concreto combina los arcos de loto persas con líneas modernas y limpias. 4 niveles subterráneos albergan museos con piezas en exhibición. La estructura pesa 4.500 toneladas, pero fue diseñada deliberadamente para flexionar durante los terremotos. Su piel de mármol blanco refleja el calor y la luz sobre toda la ciudad. Durante años recibió a peregrinos y viajeros como una puerta oficial de entrada. Los arquitectos se inspiraron tanto en los cilindros preislámicos como en los ideales posteriores a la Revolución. Esta fusión marca el momento en que Irán pasó de ser imperio a convertirse en nación moderna. Mirar hacia arriba desde su base es ver cómo el pasado se encuentra con el progreso en una sola forma audaz. De ese monumento moderno, regresemos a un jardín de Shiraz, donde otro poeta, siglos después de Hafez, dejó grabadas sus enseñanzas en piedra. La tumba de Saadi descansa en un jardín tranquilo de Shiraz, en honor al poeta del siglo XIII conocido por su sabiduría. Los constructores la terminaron en 1952 con citas grabadas de sus obras El Gulistán y El Bustán. Senderos de mármol serpentean entre árboles cítricos y cada verso aparece tallado en losas de piedra a lo largo del recorrido. Los visitantes se detienen en bancas para leer en voz alta líneas sobre el amor y la justicia. A diferencia de otras tumbas más animadas, esta invita al silencio, a la reflexión sobre verdades profundamente humanas. Las palabras de Saadi han guiado tanto a reyes como a gente común durante 800 años. El jardín se mantiene fresco todo el año gracias a la sombra de sus arboledas, y ninguna multitud interrumpe jamás esta paz. Sentarse en silencio ahí permite que sus susurros enseñen lecciones que de alguna manera siguen vigentes hoy. De ese silencio contemplativo volvamos a Yazd, hacia una plaza donde la arquitectura juega cada atardecer con su propio reflejo. Con raíces que se remontan al siglo XV, el complejo Amir Chakmak es el centro del casco histórico de Yazd. Situado en el cruce de las principales calles de la ciudad, este complejo bulle siempre con vida moderna, aunque también resguarda algunos de los rasgos históricos más significativos de la ciudad. Su fachada de 3 pisos se refleja a la perfección al atardecer, creando reflejos gemelos que se proyectan sobre toda la plaza. Los constructores timúridas alinearon la estructura con el horizonte del desierto precisamente para lograr este efecto óptico. Un depósito central alguna vez refrescaba el espacio durante los días que superaban los 43 grados centígrados.
Los habitantes locales todavía representan obras de Tazieh durante el mes de Muharram, atrayendo a miles de espectadores. La estructura incluye, en una sola unidad, una mezquita, una caravanera y una casa de baños. Este diseño sirvió al comercio, a la fe y a la comunidad durante 600 años consecutivos. Cada atardecer, la piedra se transforma en ilusión. Pararse en esa plaza es ver cómo las costumbres antiguas se reflejan en el instante presente. De esos reflejos vespertinos, volvamos una vez más a Isfahán, hacia la mezquita más antigua de todo Irán, un edificio que resume, en un solo lugar, 12 siglos de historia arquitectónica. La mezquita del Viernes de Isfahán evolucionó a lo largo de 1200 años entre los siglos 8 y 20. Su diseño de 4 iguanes representa, dentro de un solo edificio, la historia completa del diseño de mezquitas. La UNESCO la honra como la mezquita congregacional más antigua que sobrevive en Irán. Los constructores fueron añadiendo cúpulas, minaretes y portales a lo largo de distintas épocas, y cada capa sigue siendo visible hoy. La cúpula norte, de 1086, crea una acústica perfecta para los llamados a la oración. Cámaras subterráneas almacenan agua de lluvia invernal para usarla durante el verano. Este sitio muestra la adaptación continua de la arquitectura islámica a lo largo del tiempo, sin que ningún período domine por completo su historia. Entrar por cualquiera de sus iguanes es ver cómo el tiempo se despliega, capa sobre capa, en piedra. Volvamos entonces al río de Isfahán, porque hay un segundo puente, distinto al de Kaju que ya recorrimos, construido décadas después, que guarda su propia versión de la misma canción de agua y piedra. Este puente cruza el río de Isfahán con 24 arcos, construido en 1650 por el Shah Abbas II. Sus bóvedas de piedra producen una acústica casi cantada cuando el agua fluye por debajo. Los enamorados aseguran placas metálicas grabadas con votos a las barandas, una tradición que se remonta a la época safávida. Los ingenieros diseñaron compuertas para controlar las inundaciones y crear pequeñas cascadas artificiales. El pabellón central recibía días de campo reales con vista sobre toda la ciudad. Las ondas sonoras rebotan en los techos curvos, generando ecos claros que alcanzan hasta 90 metros de distancia. Este puente combina, en la vida diaria, transporte, romance y música. El agua amplifica cada susurro. Inclinarse sobre el borde permite escuchar la canción ancestral del río. De los puentes que cantan, regresemos a Shiraz, hacia una mezquita que decidió, deliberadamente, prescindir de una cúpula para dejar entrar el cielo abierto. La mezquita Bakil se levanta en Shiraz con una elegancia sencilla desde 1751. Karim Khan construyó su iguán de 6 columnas sin cúpula, precisamente para permitir vistas directas al cielo. Azulejos de color índigo cubren los muros en patrones geométricos que se repiten sin una sola falla. El salón de oración se extiende 30 metros de ancho, iluminado de forma natural desde arriba.
A diferencia de mezquitas más ornamentadas, esta utiliza el espacio vacío para generar calma y enfoque. Los constructores eligieron piedra local capaz de resistir terremotos sin necesidad de argamasa. Los fieles llenaban este espacio durante las reuniones de la dinastía Zand. La simetría guía cada línea con precisión absoluta. Esta joya escondida demuestra que el minimalismo puede generar una profundidad infinita. Entrar en el Iwan y sentir ese equilibrio es descubrir su fuerza silenciosa. De esa mezquita serena, caminemos hacia la fortaleza que un rey convirtió en hogar sin dejar de ser refugio militar. El Arge Karim Khan se levanta como fortaleza en Shiraz, construida en 1766 por el gobernante de la dinastía Zand. 4 torres de 14 metros custodian un jardín interior con árboles frutales y fuentes. A diferencia de las ciudadelas frías y hostiles, esta incluía habitaciones familiares con baños privados. Los muros gruesos de adobe resisten el calor de más de 43 grados mediante aislamiento natural. Un foso rodeaba antiguamente el perímetro de 30 metros como medida defensiva. Karim Khan vivió aquí con modestia, rodeado de sus consejeros. El diseño combina la fuerza de un guerrero con la comodidad de un hogar. Habitaciones subterráneas almacenaban grano para resistir asedios que podían durar meses. Los secretos se esconden en su corazón acogedor. Explorar el patio es descubrir el refugio íntimo de un rey. De esa fortaleza hogareña, viajemos hacia Kashan, donde una casa de comerciantes escondía bajo tierra todo un sistema de climatización natural. La casa Tabatabai, en Kashan, data de 1880 y cuenta con 40 habitaciones interconectadas. Torres de captura de viento arrastran la brisa casi 20 metros hacia bodegas subterráneas, logrando un enfriamiento de más de 10 grados en verano. Muros gruesos y patios interiores crean microclimas propios durante todo el año. Los comerciantes la construyeron para recibir a sus socios comerciales con todas las comodidades posibles en pleno desierto. Puertas de vidrio de colores proyectan luz sobre los pisos de azulejo al amanecer. Los qanats abastecen de agua a las fuentes interiores sin necesidad de bombas mecánicas. Este nivel de lujo sostuvo la vida de la élite mucho antes de que existiera la electricidad. Ninguna habitación repite exactamente el mismo diseño. El verano se convierte aquí en un refugio gracias a una ingeniería verdaderamente ingeniosa. Bajar hasta la bodega es sentir cómo el calor del desierto simplemente desaparece. De esa fresca bodega volvamos a Shiraz, hacia un jardín que el propio Hafez recorrió mientras componía sus versos más recordados. El jardín Eram sigue un modelo persa reconocido por la UNESCO, ubicado en Shiraz e inspirado en los poemas de Hafez. Una alameda de cipreses de 90 metros conduce hacia un pabellón central con vista a las montañas. Canales de agua enmarcan parterres con 80 variedades distintas de rosas, dispuestas en simetría exacta. Constructores del siglo XIV
fueron refinando este jardín a lo largo de distintas dinastías. Los pabellones se alinean para capturar la brisa que sube desde los qanats subterráneos. Este diseño influyó, más tarde, en los jardines mogoles de la India. Cada sendero ofrece una vista enmarcada del pabellón central. El arte respira aquí a través de las estaciones que cambian. Hafez caminó estos mismos senderos, recorrió esta misma alameda, y la poesía todavía parece dar forma al aire que se respira alrededor. De ese jardín poético, subamos hacia el norte de Irán, hacia un pueblo cuyas casas se apilan una sobre otra como si fueran parte de un mismo organismo vivo. El pueblo de Masule se apila sobre las laderas del norte de Irán con un diseño escalonado que tiene 1000 años de antigüedad. Las casas construyen sus techos de manera que sirvan como patio para la vivienda de arriba, formando una superficie continua e ininterrumpida. Ningún automóvil cabe en sus senderos de apenas 6 metros de ancho, lo que ha preservado el silencio del lugar desde tiempos medievales. El agua de lluvia drena por los callejones hacia canales subterráneos. Los residentes comparten muros a lo largo de 5 niveles que ascienden por la montaña, un diseño que previene deslizamientos durante las nevadas más intensas del invierno. Aquí la comunidad se desarrolló sin divisiones formales de propiedad privada. Las costumbres antiguas mantienen unido al pueblo como si fuera un solo cuerpo vivo. Subir esos escalones significa descubrir cómo las propias casas se convierten en el camino mismo. De ese pueblo entrelazado, regresemos a Isfahán, hacia un palacio donde el agua duplica en espejo cada columna de madera. El Palacio Chehel Sotun, en Isfahán, presenta 20 columnas de madera construidas en 1647. Un estanque reflectante las duplica hasta convertirlas en 40, en una imagen espejada sobre el agua. El Shah Abbas II lo construyó para recepciones que reunían hasta 400 invitados en su interior. Frescos en paneles de cedro representan batallas épicas y escenas de diplomacia. El pabellón abierto permite que la brisa refresque naturalmente los veranos que superan los 37 grados. La UNESCO lo incluye en su lista por sus técnicas de pintura safávida. Las columnas descansan sobre bases de mármol talladas con figuras de leones. Este juego de reflejos crea una profundidad casi infinita en apenas 45 metros de espacio. La opulencia aquí juega deliberadamente con la luz y el espacio. Mirar hacia el estanque es ver cómo las columnas se multiplican hacia la eternidad. De ese estanque de reflejos, viajemos hacia el noroeste de Irán, hacia un cráter volcánico donde el fuego y el agua sagrada convivieron durante siglos. Taht-e-Soleimán se asienta sobre un cráter volcánico en el noroeste de Irán, reconocido como sitio de la UNESCO. Un lago sagrado llena la cuenca de 60 metros de ancho, alimentado por manantiales subterráneos que jamás se congelan. Los zoroástricos construyeron aquí su templo del fuego en el siglo III después de Cristo, usando esa misma agua en rituales de purificación. El altar del templo sostuvo una llama eterna durante 1000 años.
muros que lo rodean encierran 12 hectáreas de plataformas y salones que datan de las eras sasánida y mongol. Los sacerdotes creían que el lago conectaba la tierra con los reinos divinos. Este sitio combinó, de manera única, la adoración del fuego con la geología natural del lugar. Las ruinas muestran una cantería precisa levantada sobre roca volcánica inestable. Una gloria casi olvidada emerge todavía desde el borde del agua. Rodear el lago es sentir cómo el corazón sagrado de un imperio sigue, de alguna manera, latiendo. De ese lago sagrado viajemos ahora hacia el suroeste, cerca de Susa, donde se levanta la estructura escalonada más antigua que se conoce en el mundo. Choga Zambil es considerada el primer zigurat construido en el mundo, levantado por los elamitas en el año 1250 a.C., cerca de Susa. Sus 5 niveles escalonados se elevan casi 52 metros, construidos con millones de ladrillos cocidos. La UNESCO lo protege como la estructura piramidal más antigua conocida, incluso anterior a las de Mesopotamia. El templo central albergaba a 14 dioses distintos, cada uno con su propio santuario. Un foso y una triple muralla protegían un complejo de más de 40 hectáreas frente a posibles invasores. Los ladrillos conservan inscripciones en escritura elamita que nombran al rey Untash-Napirisha. Este diseño influyó, siglos después, en los zigurats babilónicos. Ningún otro sitio en el mundo muestra con tanta claridad el origen de las estructuras piramidales. Subir sus rampas es trazar, paso a paso, el primer intento de la humanidad por alcanzar el cielo. De esa estructura milenaria, demos un salto hasta el siglo XX, hacia los bosques de Teherán, donde una dinastía construyó su refugio de verano poco antes de que todo cambiara para siempre. El complejo de palacios de Sadabad cubre 300 hectáreas de bosque en Teherán, construido como residencia de verano de la dinastía Pahlavi. Reza Shah levantó 14 palacios distintos a partir de 1922, pensados para su familia y sus invitados. El Palacio Verde combina candelabros de estilo europeo con alfombras persas tradicionales. Salones de mármol recibieron cenas diplomáticas para hasta 200 personas. Búnkeres subterráneos protegían contra ataques aéreos durante la Segunda Guerra Mundial. Cada edificio refleja un estilo distinto, desde el neoclásico hasta el modernista. El cine privado del Shah proyectaba películas de Hollywood cada semana. Este refugio combinaba el lujo con un aislamiento estratégico cuidadosamente calculado. La opulencia se escondía entre senderos arbolados. Recorrer estos terrenos es descubrir el último retiro de una dinastía que pronto llegaría a su fin. Y aquí uno no puede evitar preguntarse, ¿cuánto de ese lujo silencioso presagiaba ya, sin que nadie quisiera verlo, el final de una era completa? De ese retiro final, volvamos a Isfahán, hacia una catedral que cuenta en cada muro la historia de un pueblo exiliado que encontró refugio lejos de casa. La catedral de Vank, en Isfahán,
fusiona el arte islámico persa con murales cristianos desde 1664. Refugiados armenios pintaron, en el siglo XVII, escenas bíblicas sobre los muros, usando el mismo estilo de azulejo safávida. Pan de oro cubre casi 1000 metros cuadrados de cúpulas y arcos. El juicio final llena la bóveda principal con representaciones vívidas del cielo y del infierno. Los azulejos imitan patrones típicos de mezquitas, pero alrededor de motivos con forma de cruz, una combinación única en su tipo. Los constructores usaron lapislázuli local para los fondos azules que todavía brillan en el interior. Esta catedral sirvió a 30.000 armenios exiliados de los territorios otomanos. Oriente y Occidente se encuentran en cada trazo de pincel. Ninguna otra iglesia mezcla tradiciones religiosas de manera tan visual. Entrar aquí es ver cómo la pintura cuenta la historia triunfante de un pueblo desplazado que contra todo pronóstico encontró un hogar. ¿No resuena esa historia de desplazamiento y resistencia con tantas otras que conocemos, cerca y lejos? De esa catedral de exiliados regresemos a Yazd, hacia dos minaretes gemelos que durante siglos llamaron a la oración a través de la arena del desierto. La mezquita del Viernes de Yazd presenta minaretes gemelos que alcanzan casi 52 metros de altura, construidos en 1324. Los constructores ilcánidas los hicieron los más altos de todo Irán, pensados para que el llamado a la oración resonara sobre las arenas del desierto. La UNESCO reconoce esta mezquita por su trabajo geométrico en azulejo que cubre casi 2000 metros cuadrados. El portal Iguán enmarca un salón de oración de invierno con un abovedado muqarnas de una precisión asombrosa. Los qanats subterráneos enfrían el espacio casi 17 grados por debajo del calor de la superficie. Los ladrillos se alinean en patrones de estrella visibles solo desde arriba. Esta ingeniería convocó a millones de personas a la oración a lo largo de los siglos. Los vientos del desierto pusieron a prueba su estabilidad cada año, y aún así, estas torres desafiantes del tiempo siguen atravesando un cielo interminable. Subir una de ellas es sentir cómo la voz alcanza el rincón más lejano de la fe. De esas torres que desafían el viento, volvamos al lugar donde comenzamos a hablar de extremos, el desierto más caliente del planeta. El desierto de Lut sostiene el récord de la superficie más caliente jamás registrada en la Tierra, medida por la NASA en 2005 en 71 grados con 8 décimas centígrados. Ahí se levantan los Kaluts, formaciones que alcanzan 90 metros de altura, como ruinas de otro mundo esculpidas por vientos que soplan a más de 160 kilómetros por hora. La llanura negra de Gandomberian absorbe calor como un horno solar durante meses enteros. Microorganismos logran sobrevivir en costras de sal que recuerdan las condiciones de Marte, y precisamente por eso los científicos las estudian con tanto interés. Durante años no cae una sola gota de lluvia, y sin embargo, rutas nómadas cruzaron este desierto hace 2000 años. La extensión completa, de casi 52.000 kilómetros cuadrados,
muestra con claridad dónde termina el límite mismo de la vida. Los geólogos han catalogado aquí 500 tipos distintos de roca. Los lugares imposibles engendran precisamente las maravillas más extremas. Observar los caluts es presenciar la supervivencia donde en teoría nada debería resistir. De ese desierto extremo, subamos hacia el valle del Orestán, donde una fortaleza vigiló durante 1500 años cada movimiento en 20 kilómetros a la redonda. El castillo de Falak o Laflak se eleva casi 23 metros sobre el valle del Orestán, construido en tiempos sasánidas. Sus 8 torres masivas dominan la vista en un radio de 32 kilómetros a la redonda. Muros gruesos de piedra caliza resistieron asedios durante 1500 años sin ser jamás vulnerados. Cisternas internas almacenaban casi 4 millones de litros de agua de lluvia para sostener defensas prolongadas durante todo un año. Prisiones subterráneas retenían a 200 cautivos con pozos de luz que permitían la entrada de aire. Los gobernadores vivían en los salones superiores junto a sus familias. Este nido de piedra combinaba en perfecto equilibrio el ataque y el refugio. Águilas anidaban alguna vez entre sus almenas. Una ingeniería prácticamente inconquistable sigue vigilando, eterna, el valle entero. Subir sus murallas es dominar el paisaje tal como lo hicieron los antiguos señores de esta tierra. De esa fortaleza vigilante descendamos hacia Shushtar, donde ingenieros antiguos lograron domar el agua con una precisión que todavía asombra a los expertos modernos. El sistema hidráulico histórico de Shushtar del siglo III después de Cristo se extiende a través de 13 represas y canales sobre 20 hectáreas. La UNESCO lo considera la red hidráulica preindustrial más avanzada jamás construida. El puente de Ban de Caisar desvió el río y dio origen a molinos capaces de procesar 90 toneladas de grano al día. Ruedas hidráulicas alimentaban simultáneamente 40 conjuntos distintos de maquinaria. Túneles subterráneos distribuían el flujo hacia 80 hectáreas de campos durante todo el año. Los ingenieros tallaron canales en roca con pendientes de apenas el 1%, calculadas para lograr una velocidad perfecta del agua. Este sistema superó en complejidad y en rendimiento a los acueductos romanos. Los agricultores sostuvieron a 50.000 personas incluso durante las sequías más severas. La hidráulica antigua construyó, literalmente, una ciudad próspera. Seguir estos canales es presenciar un dominio del agua que parece atemporal. De esos canales maestros, viajemos hacia el sureste de Irán, hacia la ciudadela de adobe más grande jamás construida y hacia una tragedia que la marcó para siempre. Argebam formó la ciudadela de adobe más grande del mundo, con más de 185.000 metros cuadrados de extensión. Antes del año 2003, albergaba 1.000 habitaciones distribuidas en casi 11 hectáreas. Con orígenes que se remontan al siglo VI después de Cristo, la UNESCO restauró sus murallas de 6 metros de altura, reforzadas con troncos de palmera.
los callejones angostos canalizaban a los posibles atacantes hacia zonas de contención total. Una mezquita central atendía semanalmente a 5.000 residentes. Las torres de captura de viento enfriaban las habitaciones del gobernador casi 22 grados de forma completamente natural. Este imperio controló el comercio de la ruta de la seda durante 1000 años consecutivos. Los terremotos pusieron a prueba una y otra vez su diseño flexible. Una gloria casi olvidada permanece de pie en arcilla resistente. Caminar por sus calles es sentir la escala perdurable de toda una ciudad hecha de barro. Y quizás ahí, entre esas ruinas, valga la pena detenerse a pensar en cuánto de lo que construimos hoy resistiría, siglos después, una prueba tan dura como la que enfrentó esta ciudadela. De esa ciudadela de arcilla, viajemos finalmente hacia Soltanille, donde una cúpula de ladrillo logró, de alguna manera, capturar el cielo entero en su interior. La cúpula de Soltanille se eleva casi 49 metros, convirtiéndose en la estructura de ladrillo más alta del mundo, construida en 1312. Los constructores ilcánidas usaron 3 millones de azulejos turquesa para lograr, en el interior, la ilusión de un cielo azul infinito. La tumba octogonal alberga en su centro el sarcófago del gobernante mongol Oljeitu. El diseño de doble capa reduce el peso de la estructura en un 50%, mientras cubre una extensión de casi 24 metros de ancho. Los minaretes enmarcan vistas alineadas con precisión hacia los puntos cardinales. Esta obra influyó, después, en la arquitectura otomana y timúrida en toda Asia. Los ladrillos se entrelazan sin argamasa, logrando resistencia frente a los terremotos. El interior captura, con total perfección, la inmensidad del cielo. Un cielo azul vive, literalmente, dentro de un ladrillo antiguo. Mirar hacia arriba aquí es ver cómo la eternidad forma una cúpula sobre nuestras propias cabezas. Irán desafía cualquier relato simple. Es una tierra de desiertos que desafían la vida, de bosques anteriores a la civilización misma y de ciudades que aprendieron a burlar al sol con ingenio puro. Ni completamente antiguo, ni completamente moderno, ni completamente seco, ni completamente verde, Irán es un tapiz complejo, lleno de capas, a menudo contradictorio. Una vida entera aquí apenas alcanzaría para rasguñar la superficie de sus maravillas. Y si este recorrido despertó en ustedes esa misma curiosidad que sentimos nosotros al descubrir cada uno de estos rincones, entonces valió la pena cada paso del camino, cada pregunta sin respuesta fácil, cada mirada que la piedra antigua nos devolvió. Porque al final, lo que hace grande a un lugar no es solo lo que vemos en él, sino lo que somos capaces de reconocer, de alguna manera, como propio.